Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos para compartir aspectos de la tradición primordial, filosofía perenne. Desde el Centro de Estudios de la Tradición intentamos colaborar en la difusión de los conceptos ancestrales, sin tiempo, atemporales, de esta llamada tradición primordial. ¿Qué es una tradición? Tradición es lo que se transmite, es lo que es transmitido, de personas a personas, de generación en generación. En este caso, el conjunto de lo transmitido tiene que ver con la espiritualidad, pero la espiritualidad no como un concepto teórico abstracto en la vida, sino como algo de aplicación en la vida cotidiana. Si la espiritualidad no se aplica en la vida cotidiana, queda simplemente como un adorno. Este concepto también forma parte de la tradición, precisamente. Dentro de las herramientas para la difusión y transmisión o retransmisión de estos contenidos, dentro de estas herramientas están los textos, libros. En la actualidad tenemos las herramientas de los videos y los audios, cursos, talleres, comentarios, y hay una herramienta en particular, ancestral y siempre vigente, que es el cuento tradicional. El cuento tradicional es la expresión bajo la forma de un relato de contenidos filosóficos, espirituales, muy concretos, porque por muy abstractos que sean los conceptos, tienen una aplicación concreta. El cuento tradicional, la estructura básica del cuento tradicional es el diálogo. Es el diálogo. Los diálogos más difundidos en la filosofía occidental han sido los diálogos platónicos, ¿no es cierto? Eh, pero esto es ancestral, ancestral. En los Upanishads hay diálogos en el hinduismo, en el taoísmo. Es decir, el relato tradicional tiene esa estructura, que habitualmente es un diálogo entre maestro y discípulo. Eh, es la estructura clásica, donde el maestro en los relatos tradicionales no es alguien que sabe todo e imparte una educación, un concepto como una bajada de línea tipo dogmática. No. La figura del maestro eh, es la figura del sabio, es el ermitaño del tarot, eh, es la persona, la figura de la persona que a lo largo de su camino ha encontrado respuestas. La forma de encontrar las respuestas, o dicho de esta manera, ha encontrado respuestas, parecería que todo es producto del exclusivamente del esfuerzo personal, y no es así. El esfuerzo personal es la búsqueda. Y en la medida en que uno avanza en su búsqueda, encuentra respuestas, pero las respuestas ya están allí. Uno es el que las busca. Y en determinado momento es Tao, Brahma, Hashem, Dios. Démosle el nombre que cada cultura quiera darle, porque en última instancia no tiene un nombre específicamente.
En determinado momento la divinidad brinda la respuesta. Es como, tampoco es un premio a la búsqueda, es simplemente, hay una célebre frase que dice, cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Bueno, eh, podríamos modificarla un poquito para aplicarlo en esto. Cuando la búsqueda está consumada, la respuesta aparece, pero no como resultado del ego que busca, no, al contrario, la clave es la humildad, reconocer que no sabemos. Eso impulsa nuestra búsqueda. Nadie busca aquello que ya tiene. Entonces, en determinado momento, podríamos, de una manera representativa, decir que la divinidad accede, eso es lo que se llama la gracia, eh, a revelar aquello que el buscador humilde y honesto busca. Una de las claves de los contenidos de la tradición, decíamos, es el cuento tradicional entonces. Una de las figuras, la del maestro, que no es el que sabe todo, sino el que a lo largo de su búsqueda ha ido encontrando respuestas y las comparte. No obstante, sigue teniendo todas las luces y sombras que tenía en el origen de su búsqueda, solo que ahora las conoce, pero no es inmune a las tentaciones. Recordemos que la etimología de tentación es tantear, es aquello que nos pone a prueba, que nos tantea, como quien tantea el terreno para ver si es firme. ¿Y cuál es la figura del discípulo? El discípulo es, en el I Ching sería el joven necio, en el tarot el loco. El loco del tarot no es un demente, es alguien que está buscando su locus, su lugar en el mundo, que está tratando de dar un sentido a su vida, como muy bien el gran difusor de la tradición, Tolkien, pone en boca de Gandalf en El Señor de los Anillos en un diálogo con Frodo, donde Gandalf le dice a Frodo, en definitiva, lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que tenemos. Eso caracteriza al discípulo, a la figura literaria del discípulo. El discípulo es el que está en busca de, entonces hace las preguntas que impulsan al maestro a revisar en su propia mochila los contenidos que ha ido encontrando, recibiendo. Por eso, la tradición en el ámbito hebreo eh, se denomina Kabbalah, lo recibido. Y quienes retransmiten lo recibido son los Mekubalim. Las denominaciones que este maestro y este discípulo, estas figuras simbólicas tengan, son múltiples. Depende de qué se trate, por ejemplo, que es en El Señor de los Anillos. Por ejemplo, el maestro en este caso es Gandalf, que a su vez tiene mucho que aprender, por eso dan los colores simbólicos. En el inicio es Gandalf el gris y hacia el final es Gandalf el blanco. Frodo, que a su vez es transformado, y el resto de los personajes que acompañan. En otros diálogos son uno a uno, no importa. Las modalidades del cuento tradicional son muy variadas y todas son válidas. En diferentes encuentros vamos a ir abordando diversos
temas de la filosofía perenne y la tradición primordial. No a modo de bajada de línea dogmática, de compartir aquello que se transmite desde tiempos inmemoriales y que está en los textos. No es necesario, a ver, no es un conocimiento secreto. En todo caso, es un conjunto de, llamémosle conocimientos, que no son cuantitativos, sino cualitativos, y que nos brindan herramientas para el camino, para poder discernir. La clave es el discernimiento y el diálogo en los cuentos tradicionales es específicamente ese, el discernimiento. Y la clave del discernimiento es tener conciencia de nuestro propio ego, de nuestro propio yo. Por eso, la gran clave para el discernimiento es saber que no sabemos. Gracias por acompañar estos encuentros. En próximos encuentros seguiremos compartiendo conceptos que forman parte de el viaje de todos nosotros, que en última instancia somos simples pensadores. Gracias.